Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y tenemos un contacto directo con Colombia, con la periodista y presentadora en Cable Noticias, Ana María Serrano. Hay dos temas que quisiéramos tratar con Ana María. El uno es la relación entre Ecuador y Colombia tras las declaraciones de Gustavo Petro, de su presidente, y es que él ha dicho que que los informes que recibe son preocupantes sobre las elecciones presidenciales en el Ecuador y que por eso pues no podía reconocer al presidente Noboa como presidente electo. Él además entra en una contradicción con su propia canciller y ha afirmado pues esto, ¿no? Que no puede reconocer las elecciones ecuatorianas hechas, ha dicho, bajo un estado de sitio. Mientras, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha anunciado un acercamiento con el Ecuador. Bueno, temas preocupantes y empecemos por allí porque cómo se complica la relación entre Ecuador y Colombia, dos países de hermanos, vecinos, con una tradición histórica importante. Y ahora, bueno, con estas declaraciones que hace el presidente colombiano, pues como que se resquebraja un poco estas relaciones. Bienvenida, Ana María Serrano, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cómo tomar esto que ha dicho el presidente Petro y que además, como ya lo dijimos, entra en una contradicción con su propia canciller? Hola Verónica, ¿cómo estás? Buenos días. Primero quisiera pues expresar mi solidaridad y mis pensamientos con los esmeraldeños, la noticia que nos despertamos esta mañana. Y cuando tú dices lo que nos une, te cuento que me enteraba de la noticia y enseguida escuchaba en una emisora de radio aquí en Colombia una entrevista al alcalde de Esmeraldas con la preocupación de cómo estaba la gente de Esmeraldas. Y la siguiente pregunta era saber cómo estaba la gente de la frontera de Colombia. Claro. Es decir, compartimos una frontera, compartimos muchísimo. Y si hay un terremoto en Ecuador, hay afectaciones en Colombia. Y Así si es. algo ocurre en Colombia, hay afectaciones en Ecuador. Es decir, eso estamos más juntos de lo que creemos, realmente, Verónica. Y cuando hubo esas y te digo, esas absolutamente desacertadas declaraciones por parte del presidente de Colombia, un poco el sentir, te voy a compartir lo que fue el sentir desde la gente de aquí, Colombia, el Por decir, favor. bueno, presidente, ¿por qué no se actuó con esa vehemencia con lo ocurrido en Venezuela? Así es. Porque usted ahí en Venezuela no ha pedido que se hagan públicas las actas electorales, que se verifiquen los resultados con la vehemencia con la que usted está tratando al presidente Daniel Noboa? Y ahí es cuando incurrimos en un tema de cuánto nos están pesando las ideologías, Verónica, dentro de la región. Y esto agrava muchísimo más, sobre todo la situación que tenemos en la región y que tenemos Colombia y Ecuador. Las bandas transnacionales, como bien dice su nombre, operan Así. transnacionalmente. Ellas no están viendo cuál es la ideología del uno o del otro, están viendo su negocio del narcotráfico, están viendo su negocio del terrorismo y pueden operar juntas. Nosotros hemos tenido una serie de reuniones como región, una serie de reuniones como países para poder trabajar en conjunto con un fenómeno que nos está afectando a todos, que nos tiene sumidos en el miedo, que nos tiene sumidos en el terror y que no permite que nuestros países que están en vías de desarrollo puedan continuar. Yo no sé si tú te acuerdas que en el mes de diciembre pensamos que había un respiro con esa reunión que se dio en Galápagos entre el presidente Daniel Noboa, entre el presidente Gustavo Petro, después de lo ocurrido en la Embajada de México. Dijimos, bueno, aquí hay un respiro y una necesidad. Nosotros tenemos, y ahí se acordó, unas mesas de trabajo para hablar sobre la frontera común, sobre todo lo que ocurre en el río Mataje, sobre el tema de seguridad, narcotráfico, delincuencia. Lograron un punto de acuerdo que a los dos les interesaba, que era el tema medioambiental. Eso pasó apenas en diciembre y hay esta propuesta o esta expresión por parte del presidente Gustavo Petro que nos hace el sentir
el que de parte del presidente Petro no se quiere una buena voluntad. Lastimosamente, es tanto lo que nos une, Verónica, que yo creo que los esfuerzos que va a tener que hacer la presidencia de Ecuador es un poco hacerse de oídos sordos, dejar de lado todos estos inconvenientes, porque necesitamos trabajar. Tenemos muchos temas pendientes. El tema de seguridad aquí en Colombia es tan grave y lo estamos viendo en Ecuador. Lo estamos viendo. Parte del incremento del terror, de la delincuencia y del narcotráfico es el plan de paz total que ha creado el presidente de la República aquí en Colombia, que es un fracaso total. No es una paz total, es un fracaso total. Estamos casi con 300.000 cultivos de coca y esa coca tiene que salir. Y uno de los puntos de salida, lastimosamente, es nuestro país. Así es, que conversamos con Ana María Serrano, periodista, presentadora en Cable Noticias en Colombia, con este contacto directo para ver cómo lo ha tomado la gente de Colombia estas declaraciones de Gustavo Petro, que además llama la atención porque un día antes de la reacción de Petro, Ana María, la canciller de Colombia, Laura Sarabia, felicitó a Daniel Noboa por su ganancia en estas elecciones. También señaló que el hermano pueblo del Ecuador puede siempre contar con Colombia para trabajar juntos por una América Latina libre, soberana y en paz. ¿Cómo entender entonces después que un día después Petro sale con estas declaraciones? Entonces, ¿en dónde quedan estas relaciones hermanas No, de los países? yo te diría, Verónica, que no trates de entender. Es un usual en la administración de Gustavo Petro. Una desconexión total por parte del presidente con su gabinete ministerial, eh, unas declaraciones del uno y del otro, y esto es un usual de todas las semanas. Es decir, si tú me preguntas acá, aquí ya ni siquiera nos llama la atención, porque esta desconexión que hay entre el presidente de la República y sus ministros, de hecho, uno de los temas que salió esta semana, yo sé que ustedes lo vieron, es la carta del ex embajador Álvaro Oh, Leiva. ese es Eh, el otro tema que quería preguntarle a Ana María. y ya vamos a hablar de ese, pero dentro de la carta que le escribe, él dice, presidente, usted no hablaba con sus ministros. Presidente, qué difícil era poder llegar a usted. Presidente, qué difícil era poder tener una reunión. Entonces, esto no es de ahora, esto ha sido un usual por parte de esta administración que ha generado claramente todos estos inconvenientes, todos estos chips, todos estos cortes. Te diría que cuando hubo el problema entre Colombia y Estados Unidos, el presidente no aparecía. Y quien tuvo que afrontar todo esto fue Laura Sarabia, que en ese momento incluso se dice que tuvo que llamar a los expresidentes a que le den recomendaciones de cómo debería manejar las relaciones con Estados Unidos. Entonces, para lo que a ustedes parece como una novedad o como un exabrupto o qué va a pasar, aquí es el usual de todas las semanas. Bueno, el papelón que hizo con Donald Trump es realmente impresionante, pero hablemos de lo último, Ana María, porque el miércoles el ex canciller Álvaro Leiva, el ex canciller de Colombia, lanzó una gravísima denuncia pública a través de la red social X en la que acusó al presidente colombiano Gustavo Petro de padecer una adicción a las drogas, además de encontrarse bajo el control de un círculo cercano que, según sus palabras, dice, se aprovecha de su estado para manipular decisiones del Estado. Qué grave, ¿no? Porque allí, pues, ¿qué podemos decir? Petro está tomando las decisiones en estado de sobriedad o no tanto. Mira, yo creo que Verónica es doblemente grave, porque Colombia lastimosamente ha venido arrastrando una publicidad negativa de asociar a Colombia con la cocaína. Y eso ha costado sangre, sudor y lágrimas al pueblo colombiano el poder desligarse a nivel internacional y ver ahora que en todos los medios a nivel internacional una de las noticias que ha salido en primeras planas es que el presidente tiene una adicción, creo que es doblemente grave. Uno, por la imagen de Colombia que te hago referencia, y la otra, sí, este es un rumor que ha venido incrementándose desde hace mucho tiempo. En varias presentaciones del presidente incluso se cuestionaba si estaba bajo efectos del alcohol o bajo algún tipo de efectos de estupefacientes, pero no pasaba más allá de rumores o de especulaciones porque no hay una forma de probarlo.
Aquí, Verónica, no hay manera de que se le pueda realizar un tipo de examen de esta índole al presidente Gustavo Petro. Y si el presidente llegase a estar internado, pues prevalece la historia, la privacidad de la historia clínica del paciente. Es decir, no hay una manera y te digo, aquí en el Congreso de la República, después de esa carta, se está incluso debatiendo eh, la facultad que podría tener o que se debería hacer algún tipo de ajuste para que cualquier mandatario pueda ser analizado si está bajo sustancias o estupefacientes. Es gravísimo el creer que el presidente pueda estar bajo consumos y que esté así liderando al país. En esa misma carta se hace referencia a que el presidente desapareció y eso lo sabíamos todos, dos o tres París. días en un viaje en París. Su hija ha salido a decir que esa desaparición fue porque estaba con ella, con sus nietos. Es decir, Verónica, es muy difícil de comprobar si no se tiene un examen, pero sí creo que afecta muchísimo la credibilidad de él, la credibilidad como país, ahuyenta la inversión. Imagínate si tú eres un inversionista y estás pensando en invertir en Colombia y dices, bueno, voy a invertir con un presidente y porque ya quedó en el ambiente, que maneja una nación de casi 50 millones o más de 50 millones de habitantes bajo efectos de la cocaína o del alcohol. Y cuando habla de un círculo cercano tóxico, dentro de esos está Laura Sarabia, que es su actual canciller, y el ministro del Interior, actual ministro del Interior, Armando Benedetti, que quien sí y tiene problemas de adicciones, y lo digo porque él mismo lo ha expresado, que ha estado en centros de rehabilitación, que tiene problemas de adicciones. Entonces, ese es el círculo cercano. Además, a eso súmale todo un escándalo de un dinero ilícito que pudo haber entrado a las campañas. Es decir, quienes están rodeando o quienes hacen referencia de ese tóxico círculo cercano han tenido una serie de denuncias y una serie de escándalos gigantes de corrupción, de dineros ilícitos, y son a quienes hace el ex canciller referencia dentro de esa misiva. Entonces, eh, lo que te puedo decir es que es un golpe de credibilidad, es un golpe de imagen, no lo podemos asegurar con certeza, pero un poco con esa carta, si quieres, para quienes tenían algo de dudas, va quedando más certezas. Ahora, ¿por qué Leiva aparece con esta carta ahora? ¿Por qué no antes? ¿Qué podemos pensar de, bueno, qué intereses, qué intenciones tenía Álvaro Leiva de enviar esta acusación tan grave? Bueno, mira, esa pregunta me la hacían ayer y no sé, alguien planteaba esa pregunta y decía, bueno, ¿cuáles son los intereses de Álvaro Leiva, intereses personales o políticos de él en este momento para salir con una declaración de esa índole? ¿No? Él fue su ministro, él sale por algunos inconvenientes, algunas diferencias y además porque la Procuraduría lo sancionó por un tema de los pasaportes, entonces él se tiene que retirar del ministerio. Pero yo creo que es una persona que creyó que podía seguir dentro del círculo cercano del presidente, quizás al verse más alejado y como él mismo lo expresa, he intentado hablar muchas veces con usted, he intentado acercarme a usted y no recibo ninguna respuesta, así que por eso he tomado la decisión de hacerlo vía redes sociales y vía pública, ¿no? Pero mira, mientras esto pasaba ayer, el presidente, para que veas un poco en la tónica que hay en este gobierno, el presidente en una presentación en una ciudad, no Bogotá, se refirió a al presidente del Congreso de la República diciéndole, es que yo quisiera decir tantas cosas, quisiera decirle que es un HP. Eso lo dijo un presidente de la República en un discurso Sí. oficial. Entonces, la verdad es que los cuestionamientos sobre si debe o no seguir dirigiendo el país o cuáles son las capacidades o si está haciéndolo con sus cinco sentidos, lo único que están haciendo es incrementándose. Bueno, Petro fue alcalde de Bogotá y le votaron, ¿no? Si no estoy mal, hace muchos años. Luego recuperó su cargo, pero por algo será. En todo caso, se habla de esto, Ana María, porque la senadora de Colombia, María Fernanda Cabal, también se pronunció en su cuenta de X y mencionaba el artículo 194 de la Constitución colombiana y decía que es claro este artículo: la incapacidad física permanente de un presidente declarada por el Senado constituye una falta absoluta en el ejercicio del cargo
Y apunta a esto la senadora: retrasos constantes, cancelaciones, ausencias inexplicadas y la reiterada agenda privada, entre comillas, no son casualidades ni anécdotas, son signos que deben tomarse en serio y el Senado tiene la responsabilidad de actuar si se demuestra una incapacidad físico-mental permanente por parte de Gustavo Petro. Eso está sobre la mesa, Ana María. Yo, si me preguntas, lo veo muy difícil. Veo muy difícil que el Senado de la República pueda llegar a pasar un trámite como estos o una discusión como estas. En Colombia, recordemos que a diferencia de nuestro país, nunca se ha echado a un presidente, nunca ha habido la salida previa de un presidente y con escándalos muy grandes como el de Ernesto Samper con el caso 8000. Es decir, eso no ha pasado aquí en Colombia, lo Como en veo muy Ecuador, que sí difícil. que tenemos experiencia, ¿no? En eso. No, pues o sea, nosotros ya sabemos un poco cómo hacerlo, dominamos esa materia, pero acá no ha pasado. Aquí nunca ha pasado, no se ha dado eso. No creo que vaya a ocurrir, pero concuerdo con lo que dice la senadora Cabal, en donde sí creo que se debería tomar con mayor seriedad lo que pasa, y hoy se llama Gustavo Petro, pero mañana puede ser cualquier otro mandatario. Es decir, está llevando las riendas de la nación y ya no es su vida privada la que está ahí únicamente. Tiene que explicarse esas horas de espera, esas cancelaciones a último momento, agendas privadas, viajes privados. Recordemos hace poco un viaje a Panamá donde se le mostró no tan privadamente paseando con alguien más y esas fotos dieron la vuelta también al mundo. Es decir, eh, hasta qué punto un presidente puede manejar su vida privada, eh, sus gustos personales, sus adicciones o no, cuando estás liderando una nación. Creo que tiene que haber una balanza que empiece a medir y no se puede tomar a la ligera y sí se tiene que tomar con mayor seriedad. Bueno, muy grave lo que ocurre en Colombia. Estaremos pendientes ya que es un país hermano importante y todo lo que sucede allí también nos afecta. Gracias, Ana María Serrano, periodista ecuatoriana en Colombia, presentadora además en Cable Noticias. Gracias por acompañarnos y aceptar esta entrevista, Ana María.